Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy entrevistamos a Emiliano Terán Mantovani sobre la situación política, social y económica en Venezuela. Emiliano Terán es sociólogo, investigador, docente y activista político. Investiga temas medioambientales y las resistencias al extractivismo en América Latina. Participa en grupos permanentes de discusión y trabajo sobre alternativas al desarrollo y es parte de la red Oil Watch Latinoamérica. Como dice Raúl Civechi, Emiliano es una de las voces críticas más potentes e independientes de la Venezuela actual. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Emiliano. Le paso inmediatamente la palabra a Raúl, que está al otro lado de la pantalla. Hola Mirko, hola Emiliano. Venezuela. A mí me gustaría, hay mucha información sobre Venezuela en los medios, una de un color, otra de otro, una más tergiversada, otra no tanto, en fin, hay de todo. Pero me gustaría entrar en un tema que tú dominas mucho y es la esfera política. No es una esfera separada de la sociedad, de la economía, de la cultura. Y en el caso de Venezuela, y no es el único lugar, el modelo extractivo, o sea, la minería, el petróleo, el rentismo petrolero, el extractivismo en general, tienen una permanencia y yo diría que una profundización en Venezuela, porque hasta ahora era solo o básicamente el petróleo, pero ahora también se suma la minería, el arco minero. Entonces, me gustaría que comentaras un poco, analizaras un poco qué vínculo hay entre este modelo extractivo y lo que sucede en la esfera estatal política, o sea, el autoritarismo, el fraude o como vemos la situación del Estado-nación venezolano. ¿Cómo engarzas un elemento con el otro? Bueno, gracias, Raúl. Ciertamente, creo que es un tema ahora lamentablemente silenciado por toda la trama del conflicto en torno al poder del Estado, pero creo que está en los fundamentos del propio conflicto. Tanto el propio, digamos, colapso y fracaso del petroestado venezolano, del modelo sustentado en el petróleo, que fue una promesa por décadas que se ha venido derrumbando desde hace varias décadas. Los conflictos geopolíticos por el petróleo están en el sustento también de la conflictividad existente en Venezuela. Y te decía, se habla poco y hay una cosa, digamos, interesante para ver, ¿no? Tenemos una especie de paradoja donde por un lado está el conflicto político, y por el otro lado está el consenso extractivista, ¿no? Como tú lo has dicho. Detrás de este conflicto hay un consenso, por lo menos si lo vemos en los dos grandes grupos políticos en disputa, el sector gubernamental, que ya sabemos que además practica un extractivismo, además de con un carácter predatorio además que se articula con este régimen de tipo patrimonial o de tipo neopatrimonial. Y en su contraparte, el programa de María Corina Machado, que ha sido un programa, digamos, ya publicado, que ha sido un programa, digamos, difundido, llamado Venezuela Tierra de Gracia, en el cual ella, digamos, sin mucho matiz, plantea convertir a Venezuela en un hub energético, utiliza este término, y digamos que plantea una serie digamos, de dimensiones sobre las que se va a desarrollar este extractivismo. Si sería más petróleo, más gas, más minería. Digamos que el problema planteado desde esta otra perspectiva no es la minería en sí, sino que sería una minería que debería ser regularizada, y digamos limpiada, lo pongo entre comillas, por la mano del capital formal, el capital formalizado. Y eso aborda y abarca prácticamente todo el país, ¿no? Una especie de hub energético que abordaría todo el país. Quizás hay una cosa que vale la pena mencionar. Ella habla de renovables y me parece muy interesante porque se introduce en el debate sobre transición energética, pero hablando de más extractivismo y más petróleo, ¿no? Una cosa que, por cierto, la vemos en la propuesta de Claudia Sheinbaum en México, en la cual habla del reforzamiento del petróleo y de Pemex, y al lado de él el tema de las renovables, ¿no? Hay una cosa sumamente y profundamente contradictoria sobre la cual hay que debatir mucho. Ese es un elemento fundamental porque lo que ha hecho el conflicto, entre tantas cosas que implica además el sufrimiento de la población y además una turbulencia regional, es el desplazamiento de los temas
fundamentales del país, que tienen que ver además con su propio modelo de sociedad, con cuál va a ser el rumbo del modelo económico y una cosa que no se está hablando lamentablemente y quizás algunas de las pocas voces críticas que tratamos de poner esto en Venezuela es intentar abrir un canal que pueda reflexionar sobre la idea de una Venezuela más allá del petróleo. Porque a pesar de todo este colapso, el chip de los intelectuales de derecha, centro izquierda, izquierda, están todos configurados con la idea de que hay que sacar más y más petróleo. Entonces yo creo que ahí hay unas cuestiones que no se están debatiendo, que tienen además que ver con geopolítica. Hay a veces algunas especies de informaciones encapsuladas o casi caricaturescas sobre la geopolítica, Estados Unidos, el petróleo, y hay una serie de complejidades que más bien borran esas supuestas dos polos en contraposición y muestran que hay más bien que contraposiciones ideológicas, hay intereses estratégicos y mucho pragmatismo detrás de estas disputas sobre las cuales noto con preocupación y cierro con este comentario que algunos sectores de izquierda se siguen rasgando las vestiduras con el tema de los Estados Unidos cuando algunas cifras muestran que inclusive Chevron podría estar supliendo más del 50% de los ingresos petroleros al gobierno de Maduro. Hay unas complicidades ocultas detrás del ruido y el barullo de la confrontación vista polarizadamente, y también lo pongo entre comillas. Sí, yo creo que es interesante profundizar en esto, Emiliano, porque hay un claro deterioro de las democracias, que siempre fueron problemáticas, pero hay un claro deterioro en todo el mundo. El modelo extractivo no es un modelo solo latinoamericano. Evidentemente, en América Latina, la profundización del extractivismo ha generado esa contradicción entre naciones que extraen para exportar, no producen, pero a su vez hay un desarrollo del consumismo interno brutal. Y yo diría que el deterioro de la democracia en Estados Unidos, siempre se culpa a Trump de ello, pero en realidad hay un trasfondo que es un país que se desindustrializa. Este, Hoy Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo, ya no es el primer productor de autos, de electrodomésticos, y es exportador de petróleo y de maíz, o sea, de productos agroindustriales. Entonces, casi que la matriz productiva es muy parecida a la de nuestros países, exagerando un poco. Pero este deterioro de las democracias, creo yo, está estrechamente vinculado. Pensemos en Argentina, país democrático históricamente, pensemos en Brasil, en Chile, en el propio Uruguay. Entonces, la cultura extractiva, que no es solo la minería, que no es solo el petróleo, que es el extractivismo urbano, que es la especulación inmobiliaria brutal que tenemos, que expulsa poblaciones a las periferias de las ciudades. Tenemos además una cultura del despojo en la cual el delincuente, la delincuencia, el narco, dialoga con esa cultura del despojo, del robo. Entonces, me gustaría también entrarle por ese lado de cómo el extractivismo es un modelo que fractura las sociedades y deteriora las democracias. No sé si es el caso de Venezuela, supongo que sí. Claro, sí lo es y lo es de una forma bastante, digamos, notoria. Ahí hay unas cosas que tú has comentado y yo diría, el caso de Venezuela encarna lo que tú decías, yo diría cinco elementos, cinco pilares de forma muy general de esto que tú dices, ¿no? Más allá del tema de las democracias importante, lo que estamos viendo es un socavamiento de los marcos de los derechos, por cierto, derechos sociales que se conquistaron por luchas históricas, ¿no? Y esto no estamos viendo mayores distinciones entre sectores de izquierda y derecha, aunque seguramente hay unos sectores más democráticos que otros, pero estamos viendo que ese binarismo izquierda-derecha no está ayudando a explicar este socavamiento del problema de los derechos. El segundo es una ola de conservadurismo o de ultraconservadurismo, y repito lo que decía, no está exento a los sectores bueno, de la llamada izquierda, eso que se puede llamar izquierda. Estamos viendo inclusive alianzas, que podríamos decir alianzas de poder, en cierta forma peligrosas, muy conservadoras, en el Brasil de Bolsonaro con la iglesia evangélica, pero que también la vemos en Nicaragua y en Venezuela, ¿no?
Hay una tercera cuestión que tiene que ver también con este contexto que tiene, quizás lo podríamos asociar más al extravío de los ideales emancipatorios que se han conseguido más en los sectores de izquierda, que hacen, me parece, que hacen que prevalezca una especie de pragmatismo. Estamos viendo como un pragmatismo, una especie de pragmatismo transversal que está poniendo cuestiones éticas y cuestiones de, digamos, de ideales de defensa de la vida, lo está poniendo en cierta forma o de lado o los está relativizando. Lo que tú decías, las economías criminales, porque las economías criminales no son unas economías al margen, sino están atravesando los diferentes procesos de acumulación y también afectan la posibilidad de que los derechos y las personas puedan estar en un contexto más o menos seguro y protegido con cosas mínimas, ni siquiera ideales, ¿no? Y por último, los requerimientos de recursos, de los llamados recursos naturales, en un contexto de emergencia económica global, ¿no? Que hace que ese imperativo sea más salvaje, más brutal, y que incluye, Raúl, los llamados minerales críticos, los de la transición energética, ¿no? Estamos viendo los conflictos por litio, cobre, entre otros, en varios de nuestros países. Y estos pilares los vemos en Venezuela, los vemos, solo que el caso venezolano combina el proceso de colapso del colapso societal, hay que llamarlo colapso societal, con una descomposición del régimen bolivariano, una descomposición política, ética, moral completa. Y que lamentablemente, como pasa con Milei en Argentina, tiene consecuencias regionales, porque van haciendo que los umbrales de permisividad de cosas que estamos viendo en Gaza, yo lo conectaría con Gaza, lo que ha pasado en Gaza es una desgracia planetaria, porque hace que los umbrales de permisividad, digamos, lo que pensamos en algunos casos que podrían ser unos umbrales de lo insospechado en términos de violación a los derechos humanos y a la naturaleza, estamos viendo que están cada vez más y más y más, más corridos. Y el caso de Venezuela es un muy mal ejemplo precisamente porque sienta muy malos precedentes para el conjunto de la región. Genera especie de, digamos, de ejemplos negativos. Y estamos viendo inclusive que hay ejemplos negativos que se retroalimentan entre sectores de izquierda y derecha que nos ponen ante una encrucijada. Ya no estamos solo en una encrucijada, digamos, de derechización, sino inclusive en algunos contextos más de sobrevivencia, ¿no? De que la posibilidad de la reproducción básica de la vida, sobre todo en contextos muy precarizados, pueda realmente estar completamente en entredicho. Y cierro con esto, lo que hay que entenderlo además en el marco de una crisis civilizatoria, ¿no? De las diversas guerras, ¿no? Había un dato de una organización que ahora no recuerdo, que hace un seguimiento de los conflictos internacionales y mencionaba que este momento planetario es el momento en el cual más conflictos bélicos se están generando simultáneamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, todo ese contexto, digamos, nos pone, creo que ante un compromiso político de resistencia, transformación mucho más estrecho en lo global, ¿no? O sea, como que estamos muy globalizados en ese sentido Ujú. y Venezuela de ninguna manera está exento a eso. Hay muchos temas, me gustaría ir abordando dos o tres. Eh, Hay un elemento muy importante a mi modo de ver. En Venezuela, el organismo de derechos humanos Provea denuncia que en los 10 años de Maduro fueron asesinadas 5.000 personas, básicamente de los sectores populares, jóvenes de los sectores populares, y habría que ver en las zonas de mayor extractivismo cómo es el tema de las muertes, ¿verdad? La profundización del extractivismo y la desregulación ha llevado a que países como Bolivia, como Perú, hoy la exportación de oro ilegal sea mayor incluso que la de drogas, ¿verdad? Pero como uno mira las cosas desde los sectores populares, habría que preguntarse, ¿cómo es la vida de las personas en las zonas donde se explota oro o en las zonas del arco minero venezolano u otras iniciativas? Y ahí es donde vemos la destrucción de la sociedad, ¿verdad? Una zona en Bolivia donde se explota el oro es prácticamente Gaza, ¿verdad? Y ahí me parece muy interesante tu link que haces entre el extractivismo, Venezuela y Gaza. Y como yo creo que Gaza es una inflexión también en la historia reciente, te preguntaría si tú crees que Venezuela, o sea, la
descomposición de la sociedad venezolana, que está en la base de todo, del autoritarismo, del régimen, etcétera, si tú crees que Venezuela es el espejo donde los demás países de América Latina deberíamos mirarnos, ya sea para prevenirnos o para lo que fuere, ¿cómo ves esa relación entre Venezuela y el resto de América Latina? Mira, déjame ir un poquito primero a lo que decías al principio, porque es muy valioso Ujú, retomar lo que planteabas, ¿no? Fíjate que es interesante. Tú podrías decir en el caso venezolano, poniendo, por supuesto, como una primera información, sobre todo para quienes no conozcan, la Amazonía venezolana. La Amazonía venezolana estaría entre alrededor de unas 450.000 kilómetros cuadrados. Es cerca de la mitad del territorio continental venezolano. Es un territorio, digamos, maximizado para el despojo. Es un territorio que se ha maximizado para el despojo principalmente de oro. No porque no hayan otras riquezas, sino que el oro es el commodity fundamental, ¿no? Se ha convertido Venezuela en pocos años en uno de los países, no quizás en el top 10, pero un poco más abajo, que más exporta oro, pero en este caso por cadenas ilícitas internacionales. Y eso ha supuesto una cosa muy interesante. Tú hablabas de desregulación. Yo añadiría una escala inclusive superior, que tendría que ver ya no con territorios desregularizados, sino con la instalación de zonas de sacrificio. Fundamentalmente la conformación de zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio que terminan expandidas porque dejan de ser solo localizadas y se convierte casi en una racionalidad regional. Cuando hablo de regional me refiero, por ejemplo, a la Amazonía, en el cual, si queremos conectar, por ejemplo, con lo que planteaba Frank Fanon de las zonas del no ser, son zonas de sacrificio en toda su máxima extensión, porque la vida, más allá inclusive de los servicios públicos, entre otras cosas, la vida está completamente en entredicho, ¿no? La vida tiene un valor inferior. Y sí, de hecho, yo incluso diría que en algunos contextos amazónicos, no solo podríamos hablar de Gaza, sino podríamos hablar de algunos contextos africanos que muestran como quizás la faceta más cruel del extractivismo, que al final es la misma, conecta con la de la minería formal, la minería industrial, la minería de los empresarios y de cuello blanco. Eh, Hay también justamente una conexión con lo que decías de los barrios populares, precisamente porque con esta declive de los derechos, el barrio popular también, en cierta forma, se convierte en zona de sacrificio, aunque desde otra perspectiva, pero no por eso abandonada. Y aquí hay una cosa que es diferente. La ciudad tiene una lógica territorial política diferente a la Amazonía. La ciudad es un territorio muy importante para ser controlado, ¿no? En ese sentido. Pero en la vida, para resumirlo, para no hacer una, digamos, una crónica muy larga, pero la vida en el contexto de la Amazonía venezolana está atravesada por economías de guerra, economías de grupos armados, economías de extracción, economías donde el código es precisamente el ordenamiento político de la guerra, ¿sí? Y de una guerra además no la que nos muestran en los conceptos de Naciones Unidas, más regulada, sino una guerra más desregularizada, si tomo tu término. Este, y en el barrio popular tienes que, digamos que, resaltar todo el contexto del colapso venezolano. El colapso venezolano sí es producto de un colapso estructural, pero también de un proceso político de abandono de lo público. ¿Sí? Un proceso de abandono de lo público. Ese proceso de abandono de lo público lo podemos ver replicado en otros países de América Latina. Diría que sí, que el COVID además nos mostró con crudeza y con crueldad eso, y eso está. Ahora, la pregunta específica, ¿Venezuela puede ser un ejemplo de cuestiones que van pasando? Yo diría sí, en algunos sentidos, en algunos sentidos, justamente quizás en algunos sentidos más obvios y en otros más insospechados. Uno, precisamente, en cómo una sociedad moldeada tan intensamente en torno al extractivismo, así que la economía venezolana fue moldeada por un recurso, una explotación masiva y se hizo extremadamente dependiente. Y es el camino que no se debe tomar. Y de hecho, curiosamente, cuando Bolsonaro, y pongo otra vez de nuevo el ejemplo de Bolsonaro, y en su momento Macri,
hablaban de no tomar el camino de Venezuela, su idea de intensificar la explotación de hidrocarburos hacía precisamente o metía a esos países en los callejones posiblemente, y como podría estar pasando con Guyana hoy, ¿no? Que Guyana sí se podría parecer más al caso de Venezuela, pero ese callejón de profundización del extractivismo, Venezuela es quizás el ejemplo más crudo, ¿no? Más despejado, como se ve con más nitidez eso. Este, Ahora, otra cuestión que podríamos pensar también, quizás si Venezuela más bien también refleja los principales pilares del fracaso de la izquierda. Y ahí tendría que inclusive incluir a todas, y no por meter a todo al mismo saco, pero sí reflexionar sobre algunos pilares, porque además la izquierda habría que entender como una izquierda que ha tenido unos cánones, unos patrones dominantes que se vieron también en Venezuela, al menos en lo ideológico, y que creo que Venezuela también muestra, además, que lo conecto con una idea de transformación social, emancipatoria, por lo menos en su idea, completamente llevada desde el Estado, que muestra que esta idea de una sociedad de transformación profunda dirigida desde el Estado, a mi juicio, es una idea insostenible, es una idea que, digamos, no tiene ni siquiera realmente fundamentos para plantear, y creo que nos propone ese y otros debates más que yo creo que salen del caso de Venezuela, ¿no? Te faltaba ver un poco la segunda parte, cómo Sí, ves Venezuela en el contexto latinoamericano, si crees que es el espejo en el cual mirarnos. sí. Eh, Creo que Venezuela, nuevamente, yo creo que ahí Venezuela puede ser un espejo en lo que te comentaba. Yo creo que puede ser un espejo para reflexionar sobre transiciones desde el Estado, puede ser un espejo para pensar las ideas de izquierda, puede ser un espejo con toda esta presión de hidrocarburífera que estamos viendo en la Argentina, lo estamos viendo en Brasil, de la mano de un gobierno progresista en este momento, la estamos viendo en el Perú, la estamos viendo en el Ecuador, aunque en el Ecuador hay unos avances muy interesantes para dejar de explotar. Creo que Venezuela muestra un retrato de hacia dónde no se debe ir. Otra cosa, por ejemplo, yo la conectaría también con las cuestiones de la izquierda, porque fíjate, hubo una cosa, un ejemplo que me parece muy interesante, muy emblemático. La izquierda en Venezuela, fundamentalmente, y la idea más dominante, dejó de defender la idea de los derechos, porque decía o planteaba que era una idea burguesa, una idea burguesa. Su solidaridad como política se dirigió al sostenimiento del gobierno. Ese fue, digamos, se convierte en el fin en sí mismo. Y lo que vimos de manera un poco general era que este sector de transformación terminó abandonando la propia defensa de los derechos sociales y la vida, y terminó delegando completamente eso a la defensa de un gobierno. Eso me parece un terrible ejemplo. Un terrible ejemplo, y creo que eh, nos tiene que mostrar que en la agenda, una agenda de transformación, una agenda popular, soberana, como querramos llamarla, no podemos invertir esa relación medio-fin. La defensa de ningún gobierno puede ser un fin, mucho menos. Inclusive habría que reflexionar si puede o no ser un medio. Podría ser un debate en Colombia muy útil, pero el delegar la defensa de la vida y los derechos a gobiernos me parece un error garrafal, y yo creo que el caso de Venezuela terminó contribuyendo a un socavamiento progresivo, que terminó dándole carta blanca y cancha, como decimos en Venezuela, a la configuración de un régimen que ya no iba a respetar los derechos de nadie, consolidado y legitimado en cierta forma por un proceso social desde abajo. Ese me parece un gravísimo error, porque además interpela el rol de los propios pueblos en la defensa incluso una idea de política, ¿no? Una idea de política que pone la vida y el derecho de los pueblos y la naturaleza primero, antes que cualquier gobierno o partido político. Para mí esa es una enseñanza muy importante de una lección trágica del caso venezolano. Entre otras, seguro me faltarán otras, Raúl. Una última cuestión por mi parte, luego vendrá Mirko, tiene que ver con la izquierda, ¿verdad? Yo creo que la izquierda en el mundo y en América Latina de forma muy clara perdió el rumbo, ya no se mira al espejo y se reconoce, y hay un problema
de la relación entre la izquierda y el poder, ¿verdad? El poder ¿Quién? siempre, la El izquierda y poder. el poder. Siempre se consideró el poder como un medio para transformar el mundo. Pero aquí vemos tres ejemplos en América Latina muy claros de cómo el poder se ha convertido en un fin en sí mismo. Venezuela, Nicaragua y Bolivia, ¿verdad? Cuba. Lo que sucede en Bolivia sería para hacer un programa de 20 horas, que Mirko no lo va a hacer, pero me parecería importante porque ahí estamos, ahí no hay la excusa del bloqueo ni de nada, sino es descarnadamente la visibilidad, la visibilización de cómo los actores de la izquierda quieren el poder porque sí, no para, sino porque quieren el poder. Entonces, yo creo que aquí hay una degradación y hay una falta de debate de la izquierda sobre cuál es su identidad y cuál es su papel en este mundo. Creo que Venezuela nos muestra eso, pero como dije, no solo Venezuela. Sí, yo creo que ahí hay varias, bueno, lo hemos venido diciendo, creo que yo creo que hay una cosa que me parece que la conecto con lo que tú dices, porque si hay una cosa que caracteriza este mundo actual, una de las tantas, bueno, varias cosas, creo que es la crueldad. Hay algo que está, en cierta forma, caracterizando esta fase del capitalismo, que nada más podría ser una fase en formación, una transición hacia un capitalismo desinhibido y que muestra una faceta de crueldad. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que hay, en esta confusión que tú dices, en este extravío, estamos viendo algunos desastres humanitarios, de cierta forma, que están siendo soportados, legitimados y apoyados por algunos sectores de izquierda. Aquí yo creo que hay una clara expresión de ese extravío que tú dices, pero yo lo relaciono con la crueldad, porque ahí hay una cosa, digamos, muy sensible, que es justamente que puede haber pasado en sectores que enarbolaron la defensa de los pueblos, de los trabajadores, de la vida, de los indígenas, de los campesinos, para terminar en una posición avalando un desastre humanitario. Esa es una pregunta que a mí me genera cierto escalofrío, tener que llegar a la conclusión de ver esta relación entre izquierda y crueldad. Esa me parece una de las cuestiones fundamentales de lo que tú dices. Y luego hay otras cuestiones de la falta de debate que también habría que reflexionar, porque me parece que además entre esta ceguera poniendo los medios como los fines y los fines como los medios, hay también una cosa que yo identifico como una especie de esclavitud identitaria en la izquierda, ¿no? La identidad de ser de izquierda se convierte en una especie de axioma y pasa por encima, digamos, de cualquier cosa. No ser, soy de izquierda, no me termina en cierta forma atado a una identidad que si no tiene un diálogo con lo que está pasando, con el cambio de los pueblos, cómo están sintiendo los pueblos la realidad política, ¿no? Podríamos preguntarnos en cada país, no lo sé en el caso del Uruguay, pero podríamos preguntarnos en caso de Venezuela, Cuba, eh, Ecuador, ¿qué es la izquierda para la gente? ¿Qué es la izquierda para el trabajador, para el campesino, para el indígena? ¿Qué sentido le hace? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo no se identifica? Y también podríamos preguntar, quizá en preguntas un poco más profundas y sentimentales, si ha sentido una decepción proveniente de esta izquierda, porque vuelvo y repito, si estos fueron los referentes de emancipación, puede ser que esto esté generando estas dos cosas que mencioné al principio. Una, se nos van los referentes y se genera también un extravío de ideales emancipatorios, ¿no? Que también pierde esos referentes y queda en cierta forma mm, proclive a la segunda cuestión, que es la llegada de otros actores políticos, algunos de extrema derecha, que terminan captando el descontento popular, terminan captando la irreverencia. Es algo también que reflexionar, porque en algunos casos la irreverencia, la rebeldía, lo disruptivo está hoy en algunos actores de extrema derecha y cómo eso se dejó arrebatar por estos sectores que tenían. Entonces, yo creo que todo eso se conecta con lo que tú dices, ¿no? Con esta relación de la izquierda con el poder. Y cierro
que tiene que ver con el debate que por mucho tiempo puso el zapatismo de qué entendemos por poder. Si seguimos entendiendo el poder anclado a la toma del poder del Estado, si seguimos anclados a una tradición estadocéntrica, o sea, desde la cual nos arropa y no podemos pensar el poder desde otra forma, desde otra construcción, seguramente nuestro destino sea seguir votando o seguir persiguiendo caudillos, y esa es quizás el llamado y más en este contexto a no hacerlo, a empezar a construir horizontes de autonomía, a construir horizontes de una política más relacionada con el territorio, con la reproducción de la vida cotidiana, seguramente articulando a más amplios escalas, yo creo en eso, pero tendríamos que justamente en este contexto de crisis civilizatoria hacer una eh, gran, si se quiere usar el término de revolución, una gran revolución cultural que pueda desplazar el histórico estadocentrismo en la política y en la forma de pensar el sujeto y el territorio. Y nuevamente, yo creo que todo lo que nos ha pasado sí nos han dado lecciones para llegar a estas conclusiones. Lo mínimo que podríamos hacer es preguntarnos qué aprendimos en estos últimos años. Algo tenemos que haber aprendido en estos últimos años para poder llegar a unas conclusiones, digamos, al menos diferentes a las que habíamos hecho o concluido anteriormente. Fíjate que días atrás le pregunté en una reunión a las personas cuál es la agenda de la izquierda y la respuesta casi unánime fue oponerse a la derecha. Quiere decir que no hay agenda, ¿verdad? Muchas gracias, Emiliano. Te paso de nuevo la palabra, Mirko. Gracias, Raúl. De manera muy breve, concreta, Emiliano, hay una pregunta que probablemente es importante en la medida en que has caracterizado el extractivismo como una causa eficiente de esta debacle que se vive en América Latina y particularmente en Venezuela, en términos de propuesta política, de proyectos de futuro. ¿Cómo caracterizarías el régimen de Maduro? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuáles son las respuestas y alternativas frente a esta situación desde el pueblo, desde los movimientos populares en Venezuela? Bueno, pregunta amplia, pero muy importante, Mirko. Creo que ahí digamos, ya veníamos diciendo, afirmando que desde un tiempo para acá, ya no tanto, se había conformado en Venezuela un régimen que había desplazado una democracia que a nuestro juicio seguía teniendo debilidades, grandes debilidades, para ir poco a poco, digamos, asfixiando expresiones de democracia, canales de resolución democrática de los conflictos, e instaurar una dictadura, quizás si se quiere, de nuevo tipo, y digo dictadura de nuevo tipo sencilla y llanamente porque el concepto de dictadura hay que adaptarlo a los tiempos actuales. No podríamos solo pensar en las dictaduras del Cono Sur de la década de los 70, sino que hay, digamos, otro tipo de facetas, ¿no? Solo que luego del fraude electoral, eh, lo que tenemos es un régimen sin ningún tipo de legitimidad, carente completamente de legitimidad, que ha tenido que patear la mesa de los pocos pilares democráticos que quedaban, y canales y protocolos, para instaurar ahora sí, un régimen total de dictadura, ya que, insisto y repito, carece de legitimidad popular, carece de legitimidad internacional, y sencilla y llanamente se está instaurando ahora por la fuerza pura, por la fuerza pura. Eso implica, digamos, la instalación de un régimen de persecución severa, de persecución intensa, de detenciones masivas. Hemos visto el anuncio inclusive del propio gobierno de más de 2.500 detenciones en pocos días posteriores a la elección, y además de una política de aterrorizar a la población a partir digamos, mensajes aterrorizantes de parte de los cuerpos de seguridad, la revisión de los teléfonos de la gente en la calle. Los cuerpos de seguridad revisan el teléfono de la gente en la calle a ver si tiene algún tipo de mensaje que esté contra el gobierno para detenerlos. Han creado una ley contra las ONG para
sencillamente tener absolutamente controlado o ilegalizado el mundo de las organizaciones sociales. Muestran a los detenidos cómo hace Bukele, ¿no? Con uniformes, con la cabeza rapada, gritando incluso consignas a favor del gobierno, como hace Bukele. Digamos, hay un contexto que nos lleva a dos conclusiones. La primera, el ejercicio del terrorismo ha estado basado en, digamos, una especie particular de totalitarismo en el sentido del control total de cada aspecto y ámbito de la vida de los venezolanos. Seguramente el concepto de totalitarismo también puede ser discutido, puede ser quizás en mucho tiempo adaptado en la teoría política más a los estados europeos, pero yo creo que sí, que hay una intención de control total de la vida del venezolano. Y la otra es la conclusión que nos lleva a que un fraude electoral como el que se dio en Venezuela de estas dimensiones solo puede haber sido posible entonces con una especie de autogolpe de Estado que pueda, digamos, cambiar, modificar este régimen anterior e intensificarlo y agravarlo. Y yo creo que, como tú has dicho, esto está suponiendo un impacto tremendo para la población, un impacto inclusive psicológico, emocional. En este momento, el pueblo venezolano también necesita mayor solidaridad, inclusive diría yo contención, ¿no? Por la situación, ¿no? Una población en shock, una población aterrorizada, y digamos, o pondría solamente un poco para matizar todo esto, por la segunda pregunta que tú me haces, eh, que yo creo que hubo un cambio de conciencia social y política en Venezuela. Un cambio, se habla muy poco, quizás no tendremos el tiempo en este momento para conversarlo, pero en Venezuela hubo una especie de concientización para salir de la dictadura en Venezuela y de una asunción mucho más activa de parte de la población para recuperar la democracia, que eso no puede ser solo leído en clave electoral, lo que hay parte también lo que explica las grandes protestas que se dieron el día 29 y parte del día 30, protestas además que se dieron en barrios populares, en los barrios más pobres de, del país y que muestra que hay una gran contradicción, y con esto cierro, Mirko, que es, por un lado, este régimen que les mencionaba, y por el otro, una completa ilegitimidad que para mí y a mi juicio señala o apunta a una insostenibilidad a largo o mediano plazo del régimen. No tiene mucha capacidad para sostenerse en estas condiciones, desde mi perspectiva, y la población venezolana lo que no consigue son canales para mostrar su descontento. No significa que en este momento que no haya protestas es porque no hay un descontento social, sino que no consigue los canales porque han sido absoluta y totalmente cerrados por parte del gobierno venezolano. Entonces, esa es un poco la realidad. Eh, eh, Concluyo que no es un escenario de ninguna manera un escenario cerrado, precisamente por esta gran contradicción de un régimen establecido por la fuerza total, pero con bases y pilares completamente carcomidos y con un descontento popular que nunca vimos en toda la historia del proceso bolivariano, ¿no? Hay que ver qué va a pasar en términos de la activación de los partidos políticos de oposición, de la organización social en este contexto, y seguramente hay que poner también el ojo a un proceso que no se ha interrumpido de activación internacional, negociaciones internacionales, que estará en curso, que seguirá en curso, pero hay que seguir viendo cuál va a ser la evolución, porque este proceso está todavía, digamos, en desarrollo y hay que seguirlo muy de cerca. Emiliano, de manera concreta también, ¿cómo caracterizarías a la oposición, a esta que llamamos oposición de derecha, para finalizar? Sí. La oposición, por cierto, es un campo diverso. A veces digamos, la metemos toda en el mismo saco de oposición. Hay inclusive oposición de izquierda, eh, y hay diversos actores. Ahora, sí, hablamos de la oposición que ha tenido la mayor fuerza política y que gana las elecciones, la que gira en torno a González Urrutia y María Corina. eh, Se ha mencionado varias veces, ya lo mencionamos en esta propia entrevista, tiene un programa, un perfil neoliberal, de una economía neoliberal, un neoliberalismo más institucional, más ortodoxo, pero que apunta a
más y más extractivismo, pero de lo que hay que insistir, que quizás es algo que se habla mucho menos, la oposición no es un ámbito homogéneo, es un ámbito más bien heterogéneo, un ámbito que también ha tenido conflictividad interna y eso lo hemos visto por muchos años. Es un ámbito que ha tenido incluso dificultades para presentar una propuesta unitaria, con actores además que cumplen un papel importante, aunque no necesariamente simpaticen con María Corina Machado, donde tampoco necesariamente hay un consenso con el programa económico de María Corina. Pues, por ejemplo, no todos coinciden en la privatización de PDVSA, por mencionar un ejemplo. Y una cosa muy importante, con un electorado que no necesariamente hay que homologarlo con el programa neoliberal. Los 7 y pico millones de personas que votaron por María Corina no son 7 millones de neoliberales, mucho menos. Sobre todo en un país donde la cultura política, por lo menos en términos neoliberales, incluso los gobiernos de los 90 intentaron ampliar una cultura neoliberal en el país y no se pudo, no calza mucho en la cultura política del venezolano. Más bien podríamos hablar de una cultura política, si quiere, con carácter histórico antioligárquico y en cierta forma una cultura política más proclive como a formas de organización social más hacia el centro. Recuérdate que tuvimos décadas de petroestado, un petroestado que creó otra cultura política en torno a la distribución de la renta. Entonces, ahí no hay necesariamente coincidencias y yo creo que el piso de un gobierno de la oposición, de esta oposición, no es necesariamente un piso estable, un piso que también podría ser inestable y frágil. Tendría, a mi juicio, que abrir canales de reinstitucionalización, de diálogo, de rearticulación, y creo que eso es lo que ha leído buena parte de las izquierdas y los movimientos sociales que prefirieron votar a favor de este sector porque vieron que era más factible, más viable, una posibilidad de recomposición de las luchas sociales en un gobierno de este grupo que del gobierno de Maduro actual con el que se ve no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que ahí hay una lectura matizada que quizás ha faltado, precisamente porque se ha transmitido una idea muy estereotipada, muy binaria, muy simplista de lo que pasa en Venezuela y una lectura actualizada cabría, porque no estamos en el 2017 y tampoco estamos en el 2019. Estamos en un contexto muy diferente en el cual el control político de todo lo tiene el gobierno. No estamos ante dos grandes fuerzas políticas, sino estamos ante una correlación bastante desigual y creo que eso es lo que no se ha entendido en algunos contextos para entender lo que pasa hoy en Venezuela. Y nada, despedirme de ustedes, agradeciéndoles el tiempo y tomo nota de dos elementos que me parecen importantes que surgieron, pero que quizá tendríamos que profundizarlos, ¿no? Uno, la situación de las democracias en América Latina y en el mundo, el deterioro creciente que sufren y su relación con el extractivismo. Creo que es un tema que, como dijo Emiliano, no se aborda, pero es estructuralmente importante. Y lo segundo, la guerra. Los zapatistas han definido el extractivismo como la Cuarta Guerra Mundial. Es una guerra de despojo contra los pueblos. Y si definimos el modelo actual como una guerra, el modelo económico actual como una guerra, evidentemente la democracia está de más, los gobiernos van a ser autoritarios, por supuesto unos más que otros, no es un mecanicismo absoluto, ¿verdad? Pero bueno, temas pendientes para próximos encuentros. Un enorme gracias a Emiliano por su compromiso, por estar, por la lucidez de sus análisis y por no habernos cedido esta parte de su tiempo. Muchas gracias. Gracias.